regresamos a este espacio de información. Pues es viernes, ya lo sabe, a esta hora, mesa de análisis, mesa de debate. Y hace unos momentos le hablábamos acerca de que, bueno, pues íbamos a abordar el tema de que Tamaulipas pues ya tiene esa anticorrupción. Y para hablar de este tema, como siempre, le doy la bienvenida a periodistas, a buenos amigos periodistas y reconocidos periodistas, también habrá que decirlo. Y están con nosotros, como todos los viernes, Inés Figueroa. Inés, muy buenos días. Buenos días, Claudia. Buenos días al auditorio. Gracias por acompañarnos. También en este momento le damos la bienvenida a Felipe Martínez Chávez. Felipe, buenos días. Buenos días a los compañeros, al auditorio, buenos días. Y también, por supuesto, a Martín Sánchez Treviño. Martín, muy buenos días. Claudia, buenos días. Gracias a todos. Gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación, como siempre, como todos los viernes. Y bueno, ya escuchaban, ponemos sobre la mesa pues este tema acerca del fiscal anticorrupción o el SAR anticorrupción, que el día de ayer en una maratónica reunión o sesión en el Congreso del Estado, todavía alrededor de las 10, 11 de la noche, todavía había movimiento en el Palacio Legislativo. Y bueno, pues el punto a tocar en la orden del día era precisamente la designación, y que recayó, o que la designación se da en Javier Castro Ormaechea. Iniciamos contigo, como siempre, Inés Figueroa. Buenos días, sí, Claudia. Pues ¿sorpresa? ¿Ya te lo esperabas? Yo creo que desde antes de que empezara este proceso habíamos comentado incluso en este espacio que parecía que todo estaba hecho para algo, incluso la ley, porque la ley, lo comentamos en su momento, aunque habla de un fiscal especial que va a tener autonomía de gestión, de investigación, que será independiente, la ley manda muy acotada a la figura del fiscal. Antes de conocer al personaje ya sabíamos que el fiscal iba a depender absolutamente del procurador, iba a ser un empleado, un agente del Ministerio Público más, con una ley que lo acota hasta para nombrar a sus funcionarios, porque dice la ley, y lo dice expresamente, el procurador nombrará a los colaboradores de la fiscalía que tengan labores importantes, y los que no tengan labores importantes, eso sí los va a nombrar el fiscal. Entonces, pues ya ahí, ya que dices, pues va a ser un empleado del procurador y va a hacer lo que le diga el procurador. La misma ley dice que todo lo que haga va a tener que hacer con acuerdo del procurador y en ningún momento contraviniendo las otras disposiciones que emane del procurador. Entonces, un fiscal así, pues, y nada, es lo mismo, que fue lo que pasó al final del día. O sea, siempre se dijo, ya está definido, que toda esta ley está hecha para alguien que antes de hacer la ley dijeron, este va a ser el fiscal especial, y finalmente fue un empleado del procurador. El director de averiguaciones previas pasa a ser fiscal anticorrupción. Pues que no cambia nada, o sea, finalmente las leyes ahí están, las leyes de combate a la corrupción o los delitos penales y los delitos civiles que se derivan de un mal ejercicio del servicio público existen, de hecho, siempre han existido. No necesitábamos una ley anticorrupción ni una estructura que va a costar mucho dinero, porque es una estructura grande. No necesitábamos todo eso para hacer para que existieran leyes que penalizaran las conductas irregulares de los servidores públicos. Se suponía que iba a haber un fiscal especial para eso, o sea, especializado y dedicado exclusivamente al tema. Lo que yo veo venir es que simplemente le cambiaron de nombre. El director de averiguaciones previas ahora es fiscal especial. Probablemente ni nombren director de averiguaciones previas. O sea, como director de averiguaciones previas ya tenía las facultades que va a tener ahora como fiscal especial. Pero además, en este ánimo de no gastarse el presupuesto, pues va a hacer la chamba de las dos chambas. ¿Cuál es el problema, verdad? Y seguimos simulando como se ha simulado todo el tiempo. De nueva cuenta dicen, pues se cayó, o se podría pensar en una simulación cuando se habla de este fiscal, de dónde llega, de dónde sale, pues del gobierno del Estado, de la Procuraduría General de Justicia y de la Dirección de Averiguaciones Previas. Cuando hubo muchísimos aspirantes, ahora sí que había de dónde escoger, tela de dónde cortar. Felipe Martínez. Sí, fíjate que yo creo que ahora sí trabajaron los diputados, se desvelaron, y bueno, también nos desvelaron, ¿verdad? Sí, ayer, y por nada. Sí, yo me duermo a las 8 de la noche y estos terminaron como a las 10. Te desvelaron. Sí, lo que ya habíamos comentado, creo que también aquí lo habíamos comentado, se pudieron haber ahorrado esa vuelta
esa jornada, esa calificación, esas entrevistas, se las pudieron haber ahorrado, y cuestión de incluirlo ahí en la ley, nada más que dentro de las facultades del procurador, pues nombrar el fiscal anticorrupción. Ya lo habíamos comentado también échale ojo a los que vienen de la Procuraduría. Uno era él. En este trabajo dicen que pues tienes que gobernar con amigos o con conocidos, personas que tú sepas que tienen la capacidad. Entonces yo creo que eso nada más pues se echó a andar, se puso en funcionamiento. Él ya está en la Procuraduría. Por lo demás, pues como nosotros buscamos las cosas buenas, pero también las malas, pues no le encontramos al licenciado Javier Castro, pues no le encontramos cosas negativas, pero tampoco positivas. O sea, como abogado, nada más como abogado, no ha caído a la preventiva, no ha trabajado en gobierno, no ha estado en la PGR, no había estado en la Procuraduría. Era lo que te iba a corregir, dices, no ha trabajado en gobierno, no, sí estaba trabajando en por eso, pero en este sexenio, él no tiene antecedentes. Vamos a decir que llega sin contaminarse. Yo no lo conozco, no lo conozco, pero yo digo, llega sin contaminación, eso es lo que yo entiendo. Ahora, si forma parte del equipo, pues también es una incógnita cómo llegó a averiguaciones, o viene siendo más o menos una categoría de subprocurador, y esto va a ser es originario de Victoria, lo decíamos. Él es originario de Victoria, en contra de lo que se pudiera pensar. Él estudió aquí en la UAT, son los antecedentes que tenemos. Hijo de un abogado también, un abogado por la UNAM. No son muy reconocidos en el foro, que digamos, pero tampoco se les encuentran puntos negativos. A lo mejor, pues vas con eso que no tiene antecedente, pues a lo mejor va a ser una buena labor. Bueno, hay que esperar. Tú darle el voto de confianza. Sí, hay que esperar que la haga. Si no pertenece a grupos, si no está en ninguna organización, menos política, no pertenece a los partidos, tampoco es notario, tampoco ha tenido relación con los gobernadores, oye, pues ese tipo dale la oportunidad, y al final, o ya cuando avance, pues se lo dices. Tampoco me dicen, no es muy afecto a exhibirse o a exponerse a los medios de comunicación. Pero bueno, cada quien tiene su estilo y su forma. Ahora, lo que decíamos también, hubieran evitado esa vuelta, esas agotadoras jornadas. Entrevistaron a más de 100 elementos. Tenemos, por ejemplo, eso da hasta risa, un contador público que va a solicitar la nominación de fiscal, si la misma convocatoria dice que tiene que ser abogado. Entonces, pues no puede ser. Todo ese trabajo. Otros que no reunieron los documentos, por ejemplo, la carta de no antecedentes es fundamental, y según los diputados anotan por ahí, pues que pedía chance que le dieran para presentar la carta y otros documentos. En fin, a veces te da risa la actitud que asumen. Ahora también hubo personas que solicitaron la chamba, por decir, a los 5 órganos autónomos. O sea, querían ser contralor, le aventaron a todo a ver cuál queda. Y hubo quien también le aventó a la fiscalía y a las 5 contralorías. Y no quedaron. A ver, ¿cuál de esos me dan chamba? Sí, y no quedaron en ninguno. Martín Sánchez Treviño. Las expectativas fueron muy amplias, son amplias. Siempre la sociedad, los ciudadanos, tenemos esa expectativa. Esperamos demasiado, esperamos mucho. Es tan grave la situación de corrupción, de actos de corrupción, en los que pues están coludidos funcionarios, exfuncionarios, no solamente del sector privado, del sector público, sino también del sector privado. Esto ha trascendido hasta allá.
y yo creo que por lo mismo son muchas las expectativas que teníamos o que tenemos cuando surge una propuesta como esta, y definitivamente, bueno, después, al final, cuando concluyen los procesos de selección o designación, pues sí hay ese desencanto, porque pues si te dieron la expectativa de las posibilidades que había, si ves tú la amplia demanda que hay de quien fiscalice, de quien vamos a decir, detenga este tipo de circunstancias o situaciones que se dan hacia adentro, hacia afuera de las instituciones, que es para lo que es creado esta persona o esta figura, definitivamente que sí crea un descontento no solamente en los segmentos de la sociedad, sino en general, porque como decían aquí los compañeros Felipe e Inés, pues sí, el proceso que siguieron fue muy tedioso, largo y tedioso, y definitivamente te das cuenta al final que pues si era de ahí, pues, que lo designe el procurador. Ahora, fiscales especiales pues hemos tenido en otros gobiernos, en otros sexenios, y siempre han sido afines al procurador, y bueno, hasta cierto punto, no sé, o sea, yo creo que en cualquier cargo que alguien esté o una función que desempeñe, pues buscas que estén personas afines a ti, que tú puedas conocer, que tú tengas relación. En este caso se presumía que el fiscal tiene que tener el carácter autónomo y por lo tanto pues que fuera imparcial, ¿sí? Y eso mismo obligaba a que fuera alguien ajeno, pero conocedor de esa materia. No sé si esta persona, la verdad no me he detenido a verificar su perfil o su trayectoria y ver si tiene ese perfil de combativo, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere en este caso? O sea, alguien que sea combativo, más allá de que tenga simpatías o sea de tal familia o de nueva familia, pues que tenga esa característica fundamental, que sea el espíritu combativo de ese tema, que es un tema de nuestro tiempo y que tiene muchos años ya en este país y en el mundo. En el mundo se habla de millones y millones de pesos que se gastan en el combate a actos de corrupción. Entonces sigue siendo grave, sigue estando vigente, pero sí sigue estando limitado estas designaciones por las expectativas que la sociedad tiene. Sí, como dices tú, se tiene una alta expectativa en relación al tema, cuando hablamos que la corrupción, el mal de todos los males, la corrupción, en qué lugar se sitúa nuestro país en ese tema, y cuando se habla de un fiscal o de un SAR anticorrupción, bueno, pues esperas que venga a frenar esta situación, y cuando de pronto se da una designación y cómo llega, de dónde sale, pues sí dices, bueno, pues de qué se trata, esperas algo más, y es cuando de pronto dices, bueno, se trata de una simulación más, o a qué estamos jugando, tanto brinco a caer en el mismo lugar o para caer parados. Son 9:19, si les parece nos vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Últimos días de la gran venta refrescante de Foley Muebles. Aprovecha esta lavadora Easy de 19 kilos con 26 pagos quincenales de 294 pesos y un pequeño enganche. Ven a la gran venta refrescante de Foley Muebles. La mueblería más grande de la región. Háblale a todos tus amigos, conocidos y familiares, porque Recomienda y Gana ya está aquí. Ahora por cada persona que tú recomiendes y se haga quien te compartamos, tú ganas dinero. Así de fácil. Entre más recomiendes, más ganas. En Compartamos Banco compartimos tus sueños, crecemos contigo. Para más información consulta www.compartamos.com.mx. Ir de Toluca a la Ciudad de México era un viaje pesado de horas. Con la construcción del tren interurbano México-Toluca, muy pronto, en tan solo 39 minutos, vamos a unir a los municipios de Sinacantepec, Toluca, Metepec y Lerma con Santa Fe y la Estación Observatorio de la Ciudad de México, beneficiando a miles y miles de trabajadores. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. www.gov.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República.
Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. ¿Quiero comprar casa? Me voy a mudar y quiero vender mis muebles. Tengo que buscar empleo. Necesito vender mi coche. No te preocupes, en nuestra sección aviso oportuno hay un espacio para ti. Pide tu anuncio desde WhatsApp, barato, rápido y fácil. Y si estás buscando comprar, no busques más. En el diario todo encontrarás: autos, camionetas, casas, empleos, materiales de construcción, todo para tus eventos, préstamos, mascotas, muebles y muchas cosas más. A los que buscan y los que ofrecen les damos el espacio que merecen. Recuerda, en el diario encuentras porque encuentras y vendes porque vendes. Regresamos a esta mesa de análisis, mesa de debate. Las 9 con 22 minutos, temperatura de 29 grados. Y pues seguimos con este tema, le decíamos la designación el día de ayer del fiscal o del SAR anticorrupción, como usted le quiera llamar. Llega prácticamente, se lleva a cabo su designación sin debate, sin pronunciamiento alguno, y quedará, o tal como está establecido, por 8 años, Inés. Va a durar más que esta administración. Sí, y como decía Martín, los dos valores fundamentales del fiscal especial serían experiencia e independencia. Pero dice Felipe, bueno, pues regularmente los fiscales se escogen de las cercanías del conocimiento del procurador. Eso valdría en otros casos. En este caso, que es el fiscal que va a perseguir a los funcionarios que cometan irregularidades, que cometan delitos, pues no puede ser así. Por eso se inventó todo esto de que las 2/3 partes del Congreso y que fuera convocatoria pública. ¿Por qué? Pues precisamente para que no tuviera relación con el procurador, que es un empleado del gobernador. Él pasa a la 3ª o 4ª posición en la fila de la estructura gubernamental. Y nunca le va a llevar las contras al procurador porque es su jefe, porque es el que le dio chamba, y menos al gobernador, que es el que le dio chamba al procurador. Entonces, también dice Felipe con razón, ¿para qué tanto show? ¿Para qué le dan tanta vuelta? Pues nómbrenlo directamente. Finalmente eso fue lo que hicieron. Entonces, hoy tenemos un fiscal que depende del procurador, que el procurador depende del ejecutivo, pues no va a hacer nada contra los servidores públicos que cometan delitos por lógica. Y luego en el tema de la experiencia, ¿cuál experiencia? Nunca ocupó ningún cargo dentro del servicio público ni dentro de la iniciativa privada que tuviera que ver con fiscalizar a nadie. Era un abogado, no quiero decir de medio pelo porque suena medio despectivo, era un abogado más que tampoco era el abogado conocido de la ciudad. Digo, conocemos a muchos abogados y el foro de abogados, bueno, pues en el Congreso está un abogado que fue presidente del Supremo Tribunal, o sea, anduvo desde la abogacía hasta las diferentes dependencias y llegó a la cúspide de la estructura judicial, del foro de los abogados. Tampoco lo conocía, no lo conoce el que es coordinador de la fracción priista, Alejandro Etienne, y otros abogados que están ahí no lo conocían. Entonces, no tiene experiencia, tiene dependencia. ¿Qué es lo que va a hacer? Y por 8 años. Y además, ¿qué va a pasar dentro de 2-3 meses que el procurador se vaya? Ya sabemos que cada mes se va alguien del gabinete. Parece que en la agenda dentro de 3 meses le toca al procurador. O sea, en abril se fue Lidia, en mayo se fue la tesorera, en junio se fue el secretario de Desarrollo Rural. Hay que ver quién se va en julio y agosto, y allá por septiembre veremos ir al procurador. ¿Y qué va a pasar con este hombre que pues depende absolutamente de él? O sea, él fue el que le dio la chamba y él fue el que ahora lo puso como fiscal anticorrupción. ¿Qué va a pasar? Vamos a volver a pasar a decenas de profesionistas
algunos que vinieron de otras ciudades, 2, 3 que vinieron de otros estados que dijeron, hay una convocatoria para un fiscal anticorrupción, yo tengo la experiencia, tengo la vocación, tengo la preparación, voy a ir. Y vinieron y gastaron y estuvieron ahí, primero llenando expedientes, que no fue cualquier expediente, andar sacando copias, fotos, actas y ¿cómo se dice? Bueno, toda la documentación que representa y que cuesta tiempo y que cuesta dinero. Hicieron todo eso. Vamos a volverlo a hacer dentro de 3 meses que el procurador deje huérfano al fiscal anticorrupción. Digo, es una pregunta que queda en el aire. Entonces vamos a ver qué pasa con todo esto. Felipe. Yo creo que, primero no fue sorpresa. Que no tiene experiencia, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Sí, es el que se le tiene que dar el beneficio. Sí, no llega, bueno, es abogado, pero no llega con la experiencia, pues esto es nuevo, es como un alcalde, decía un presidente de aquí, a los 3 años cuando empiezas a aprender ya saliste. Entonces, pues vamos a ver cómo actúa. Experiencias ahí veíamos, por ejemplo, el contralor del IETAM, Arturo Fabián Calderón González, ese sí no es de Tamaulipas, no es de Victoria. Los datos que tenemos es que trae mucha experiencia, estuvo en la PGR como contralor, en la Procuraduría del DF, en Zagarpa como contralor, en Diconsa, asesor de PGR, trae en Reforma Agraria, en Contraloría. Pues no lo conocemos, vamos a ver también, ¿por qué se vino a Ciudad Victoria? O ya lo nombraron, todavía no llega. Hay otra también por ahí que no le encontramos nada, Paola Contreras, va a Derechos Humanos, también está residenciada según lo que encontramos en el Distrito Federal. A lo mejor sí está relacionada ahí con Derechos Humanos, pero aquí la función, la chamba, pues es de Contraloría, de auditoría. Los demás los vemos que de los 5, pues que sí son de Tamaulipas, son de Victoria, egresados de la UAT también. Y pues vamos a ver cómo se desempeñan. Lo que en general, lo del fiscal era lo que esperábamos. Ya lo habíamos comentado aquí mismo, ¿verdad? Era lo que se esperaba, no le quites el ojo a la gente que viene de la Procuraduría. Ahora, el Congreso ya nada más está cumpliendo lo que ellos mismos aprobaron. Desde un principio dijimos, quita esa vuelta y nómbralo directamente. No es nuevo, ahí se da en otros estados. O sea, nómbralo directamente. Sí, se habían creado expectativas, pues sí se habían creado expectativas. Demasiado altas, decía Martín Sánchez. Martín, ¿también ya te esperabas que saliera de la Procuraduría? Es que no puede salir de otro lado, o sea, dice por ahí una expresión de un autor latinoamericano, dice, el hombre nuevo surge de los escombros del hombre viejo, necesariamente. Pero aquí yo lo que veo y creo que es importante es que ellos tengan la capacidad de demostrar que tienen que van a cumplir ese compromiso y que lo estén cumpliendo ese compromiso. Eso definitivamente que es el siguiente paso que creo yo que los ciudadanos debemos estar atentos y debemos exigir es la parte que le toca que cumpla con esa responsabilidad, o sea, porque no nada más es, bueno, ahorita ahora lo vemos que llegó bajo ese esquema, bajo esa estructura, pero lo que sigue es, bueno, ya estás ahí, bueno, ahora vamos a llevarte las quejas, las denuncias que creamos nosotros, que son motivo de investigación, que son motivo de perseguir, que motivan una persecución de ese delito o de esas acciones. Y creo yo que ahí es donde comentamos en la mesa, ahí es donde lo vamos a conocer. Exactamente, si que si tiene experiencia, que si no tiene experiencia, qué tanto le sabe el asunto. Lo desconocemos, bueno, entonces pues ahí es donde la ciudadanía, los civiles, vamos a confirmar si efectivamente
es la persona indicada, no fue la persona indicada, si nos equivocamos o si definitivamente podemos seguir creyendo en esas figuras. Tenerlo bajo la lupa. Que además se requiere en la sociedad de hoy, las sociedades de hoy, porque no nada más es la nuestra, las sociedades del mundo requieren figuras como esas, pero que su actuación sea auténtica, sea legítima, sea pegada a la función que le encomendaron, que es lo que nosotros vemos, por ejemplo, en países del primer mundo, de Europa, que con toda la carga política que puede traer cualquier funcionario de allá, actúan sin miramientos de ver, me designó fulano, me nombró, dependo de aquí. No, o sea, yo tengo una designación, fui electo para esta función y voy a cumplirla. Los legisladores hicieron la parte que le corresponde, cada uno de ellos, ahora le tocará a la ciudadanía, a la cual pues ya no se le engaña, y también la ciudadanía, hay que decirlo, cada vez pues levanta la voz, y algo que no le gusta, algo que reclama. Ya se terminaron esos tiempos, ahora sí lo señala y pone los puntos sobre las islas. Bueno, ahí va a estar el Comité Ciudadano y los ONG. Ese es otro tema que también nos dará mucho de qué hablar ese comité. Tenlo por seguro, Felipe. Gracias, Felipe Martínez Chávez, por acompañarnos. Gracias, Inés Figueroa. Gracias, Claudia. Gracias, por supuesto, también Martín Sánchez. Gracias. Y gracias sobre todo a usted por habernos acompañado, por habernos sintonizado. Le recordamos, cortes informativos cada hora a través de ORT, de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Noticiero al mediodía a las 12 con Javier Rodríguez Alcalá. 12:30 también noticiero con Jesús García Loperena, y a las 6 de la tarde, a las 18 horas con Alfredo Guevara. Nosotros ya nos vamos el lunes, lo esperamos en punto de las 6 horas en la primera emisión de ORT Noticias. Oiga, cuídese mucho y que tenga un excelente fin de semana.